de México en la línea de al sonar la campana. Gobernador Díaz de León, te saludo, te agradezco la oportunidad de hablar contigo. Al leer el comunicado sobre el anuncio de política monetaria, hay un reconocimiento de que la inflación está descendiendo en línea con las previsiones de Banxico, pero también se advierte que hay un riesgo, si hay una marcada incertidumbre que podrían presionar la inflación, ¿no? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Sí, en efecto, la decisión tomada por la Junta de Gobierno el día de hoy destaca, por un lado, que la inflación ha venido descendiendo en línea con la expectativa y con la trayectoria que el propio Banco Central había dado a conocer en su informe trimestral hace unos meses, y esto pues obviamente es una buena noticia. De hecho, la inflación subyacente ha tenido un descenso un poquito mayor a lo que se había considerado, pero por otro estamos destacando que hay un entorno pues marcadamente incierto, tanto en el entorno externo como en el interno. En la parte externa, un elemento muy importante es la reciente y muy importante fortaleza del dólar, asociado al alza en las tasas de interés externas, y asociados más con nuestro país, pues tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el propio tránsito a lo largo del proceso electoral, ¿no? Hay un tema que llama la atención, el tipo de cambio, que podría ser la mayor amenaza. Según el comunicado, si la economía necesita un ajuste del tipo de cambio real, lo permitirán hasta el punto en que la depreciación nominal no esté fuera de control. ¿Es correcto? Si enfrentamos algún escenario que requiera algún ajuste en el tipo de cambio real, lo que hemos destacado es que ese ajuste tendrá que darse en la economía, y lo que es muy importante, y es la misión del Banco de México, es que no se genere a raíz de ese ajuste en el tipo de cambio real digamos que una dinámica que afecte la formación de precios y que genere efectos de segundo orden en otros precios. Es decir, el ajuste inicial se tiene que dar, y buscaremos que se dé de una manera lo más ordenada posible, con la menor afectación al proceso de formación de precios. Quiero preguntar sobre algo que no es muy frecuente en los comunicados de política monetaria. Este llamado de que una política monetaria prudente y firme debe ser acompañada de la consolidación sostenible de las finanzas públicas y una mayor productividad de la economía. Déjame preguntarlo así, ¿es un mensaje para quien resulte ganador de la elección presidencial? No, es un mensaje que normalmente el banco destaca para que la economía pues realmente pueda crecer a un ritmo adecuado y pueda tener características favorables en sus diferentes elementos. Una política fiscal prudente es muy importante, una política monetaria también, estabilidad en el sistema financiero y un tipo de cambio de libre flotación son los 4 elementos más importantes de la estrategia macroeconómica, que sentimos que son un elemento fundamental para que el país pueda tener una trayectoria de crecimiento. Aprovecho la llamada, gobernador, para preguntar sobre el SPEI. ¿Cuál es la situación actual del tema? Además del micrositio que se abrió ayer, hoy ya se publicaron en el Diario Oficial algunas de las disposiciones anunciadas el lunes en la tarde. Gobernador, ¿esto no ha puesto en riesgo la confianza del público en el sistema financiero y en sus autoridades? Yo diría que hemos enfrentado una situación compleja con estos ataques cibernéticos vamos a llamarlo, dentro del ecosistema SPEI. Si no bien los ataques no fueron directamente en el tramo más directo de control del Banco de México, sí lo fue en el tramo indirecto, que también nuestra regulación busca cuidar, que es el tramo de conexión de los participantes. El año pasado emitimos disposiciones en materia de ciberseguridad para que tuvieran estándares de seguridad adecuados. Hemos estado monitoreando el cumplimiento de ese estándar, es precisamente en esos, digamos que aplicativos de conexión con el SPEI donde fueron sujetos del ataque. Yo creo que todos los sistemas financieros y en el mundo estamos sujetos a este tipo de ataques. Lo que es importante es que para nosotros lo más importante es que el sistema de pagos funcione de una manera segura y lo más ágil posible. Cuando identificamos los ataques y fue clara la magnitud de los mismos, migramos a una parte de aquellas instituciones que podían tener riesgo en su operación, las migramos a una plataforma contingente, y en esa plataforma contingente la operación ha sido segura, si bien con algunos retrasos en su operación. Entonces, en ese sentido, el mensaje que hemos tratado de dar al público es: el sistema de pago sigue siendo un mecanismo de plena seguridad para enviar transacciones y pagos, y estamos trabajando para que el tiempo de ejecución
sea igual al que teníamos antes de este ataque, y sobre todo dar un mensaje de confianza de que los recursos de los clientes no han estado en riesgo y han sido los recursos de las instituciones los que han estado en riesgo. Ante el reconocimiento de que este ciberataque a los bancos no ha terminado y por tanto persiste el riesgo para el sistema financiero, aquí la pregunta es si las medidas correctivas serán suficientes para evitar que se vulneren nuevamente las conexiones de los bancos al SPEI. Yo diría que el blindar las operaciones del sistema financiero de posibles ciberataques tiene que ser un esfuerzo continuo. En este que nos ocupa y en esta situación que enfrentamos, primero es terminar de identificar el tipo de ataque, tanto la vía de entrada, el tipo de código que creaba estas cuentas ficticias, para poder mitigar, eliminar y evitar la recurrencia, por lo menos por este tipo de perímetro. Tenemos que cuidar no solo este flanco, sino todas las áreas de riesgo, y en ese sentido creo que es importante que esta experiencia la pongamos a reforzar todos los esquemas de ciberseguridad. Se van a firmar bases de coordinación entre las autoridades financieras para tener una respuesta más ágil a este tipo de contingencias, y creo que es un riesgo que está con nosotros y que debemos de seguir tratando de mitigarlo. Los tomó por sorpresa este ataque que provino de grupos sofisticados, ¿no? Que aún no se sabe si provino de México o del extranjero. Todavía no sabemos cuál es el origen. La verdad es que con este tipo de ataques sabemos que estamos sujetos a ellos, en ese sentido no nos toma por sorpresa, pero definitivamente ya la ejecución y cómo se desenvuelve el ataque, pues siempre es difícil poder identificar por dónde podría llegar. Como te comentaba, sacamos regulación en materia de ciberseguridad, requisitos mínimos que deben de cumplir los participantes, que debían de tenerlos a partir de diciembre del año pasado. Empezamos ese proceso de revisión, algunos intermediarios los cumplían, otros no tanto, y de ese proceso de revisión justamente es importante porque este ejemplo nos ilustra que se debe tener mucho cuidado en cumplir con estos estándares, ¿no? Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, muchas gracias por la información. Un gusto estar contigo, Víctor, un saludo. Saludos.